Dios me los bendiga, mis amados hermanos, nuevamente. Pues es un privilegio para mí estar en esta noche trayendo la palabra del Señor. Y pues quiero presentarme. Muchos me conocen, soy hermana Blanca. También tengo el privilegio y soy estudiante del Centro Cristiano Fuego Santo. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 9, 49, 50. Es el versículo principal del mensaje de hoy en día. El tema le puse como nombre: rechacemos el espíritu sectario. Tal vez algunos lo conozcan, tal vez a otros no lo conozcan. Como le digo, que la Biblia es un tesoro, amén, que uno buscando encuentra. Me encontré con este versículo y me llamó mucho la atención. Y empecé a investigar, y pues me resultó, amén, que el Señor me sorprende con el daño que hace este tipo de carácter. Que muchas veces nosotros como cristianos, muchos los tenemos. Actuamos impulsivamente y sin pensar, pensando que tal vez estamos haciendo lo correcto. Amén. Y pues vamos a ver aquí a través de la palabra del Señor, vamos a ir a la palabra del Señor, pero vamos a hacer una oración primera antes que todo. Padre bendito Dios, vengo delante de tu presencia, Señor, a ponerte esta palabra, Señor, este mensaje, Señor. Tú ya me lo has puesto en mi corazón, Señor. Sé tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor. Bendito Dios, habla tú, Señor Padre Santo, a través de tus siervas, a través de mis labios. Bendito Dios. Yo, Señor amado, bendito Dios, simplemente soy un instrumento tuyo, Señor amado. Quieres ser usado para la honra y gloria de tu nombre, para beneficio, Padre Santo, de tus hijos, Señor, mis amados hermanos, Señor, porque todos estamos sedientos y necesitados de tu palabra. Ahora abre mi entendimiento, Señor, quita todo temor, quita todo estorbo, Señor, toda perturbación de mente, en el nombre de Jesús. Limpia los aires, Señor. Prepara los corazones, Señor. Prepara, Señor Padre Santo, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Bendito Dios, y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir rápidamente al versículo, vamos a ir al 47, 48. Del 47, vamos a mirar ahí lo que dice Jesús. Aquí amén, en el 47, aquí dice, Jesús percibe, dice que entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, llamó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, a mí me recibe. Al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Amén. Jesús ilustra en este versículo, en estos versículos, muy efectivamente la lección que acaba de ofrecer: servir a aquellos que el mundo considera insignificantes, en el nombre de Jesucristo y por amor a Él. Equivale de hecho a servir a Jesús. Dando el ejemplo anterior, debe recordarse el principio legal judío, según el cual el representante de alguien es como el mismo. De esta forma, recibir a un niño pequeño es igual a recibir a Jesús e igual a recibir a Dios. Las enseñanzas de Jesús sobre el servicio impulsaron a relatar un incidente que revela una actitud sectaria en los discípulos. Juan y su hermano, aquí dice, vamos a leer aquí en el 49, se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros.
que Juan y su hermano Jacobo, hijo de Zebedeo, a quienes apellidó, le dio como apellido Boanerges, como un sobrenombre. Esto es hijos del trueno. Esto lo podemos encontrar en Marcos 3:17. Amén. Si usted gusta ir a Marcos 3:17, usted podemos encontrarlo en Marcos 3:17. Aquí dice en el 17, dice Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijo del trueno. Sabemos que la palabra de Dios es muy clara. Amén. Y por algo es que a ellos le dieron ese nombre. Ellos fueron pescadores, como Zebedeo su padre, cual serían que Jesús era su primo. María, la madre de Jesús, era parienta de la madre de Juan y Jacobo. De seguro habrían crecido juntos, pues fueron sus primeros discípulos. Y luego, tarde después, los agregó como apóstoles, pues aún ellos no habían sido todavía transformados. Eran los hijos del trueno. Amén. Ellos tronaban y rugían y espantaban en un celo carnal por su maestro. Gloria al Señor. Sabemos que ellos todavía no habían sido transformados. Ellos todavía no habían sido santificados. Estaban en el proceso de santificación y en el proceso de transformación. Gloria a Dios. Aquellos prohibieron, dice aquí, al hombre echar fuera de demonios. El hombre que ellos reprendieron, él en realidad era un verdadero seguidor de Jesús. Note bien, aunque no es uno de los 12, uno que no iba con ellos, Juan amaba a Jesús con ese amor exclusivista, que el Señor sabía que este era impulso carnal. En el versículo 49 todavía aquí nos está diciendo, habría de traer, el Señor sabía que esta acción de ellos, de la manera de actuar, iba a traer muchas dificultades al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Más adelante, y deja este episodio registrado para nuestra enseñanza y provecho. Pero sin embargo, este mal nos sigue persiguiendo y enredando al punto de que pareciera que el Señor nunca hubiese enseñado al respecto. Amén. Siervos de Dios han sido afectados y han padecido y siguen padeciendo de este lamentable mal, para escándalo, división y pleitos en medio de la iglesia, amén, del cuerpo de Cristo. Basta que alguien no forme parte del grupo para que se convierta un falso y enemigo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. El Señor nos está hablando en esta hermosa noche. Amén. Porque como nosotros, como cristianos, como siervos del Señor, como discípulos de Cristo, así como fue Juan y Jacobo, amén, estamos en el proceso. Pero el Señor quiere que hagamos un alto y que nos examinemos. La palabra de Dios nos va a seguir hablando. El Señor quiere que lleguemos, amén, a una restauración que Él quiere hacer en su iglesia, amén. Él quiere que estemos preparados. No hay lugares de exclusivismos o egoísmos en la iglesia con sus hermanos en la fe, sea raza o sea del grupo o de la iglesia que sea, amén. Es muy difícil, es algo muy difícil. Cuando yo empecé a estudiar esto, me empecé a meter en la palabra del Señor y dije, Señor, wow, Señor, bendito Dios. Tu palabra en realidad nos confronta. La palabra del Señor nos confronta a cada uno de nosotros, a la iglesia del Señor Jesucristo. Él reprendió a Juan y a Jacobo, igualmente como a los demás,
Amén. Como quedó registrado también Pedro, que él pensaba que él estaba haciendo un favor a Jesucristo, pero en realidad no le estaba haciendo ningún favor. Amén. Sino que es un impulso carnal. Y muchas veces confundimos, amén, una cosa con la otra. Hay un celo de Dios que nos dice que debemos de celar las cosas del Señor cuando las cosas no están bien en el cuerpo de Cristo. Pero podemos caer en este espíritu de error. Podemos caer en este espíritu de error que ha causado mucho daño a través del tiempo. Y Jesús nos muestra aquí, nos va a mostrar a través del Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. Este problema continuaba y continuaba, porque pensaban de que actuaban bien y que estaban haciéndolo a favor de Dios, a favor de que servían para el Señor, que esa actitud estaba aceptable ante los ojos del Señor, por el simple hecho de confundir el celo santo con el celo carnal. Vamos a ir a Marcos 9:38 y luego vamos a volver de nuevo, pero vamos a comparar estos dos versículos. Cambia las palabras, amén. En el 39 lo dice de diferente forma el Señor, amén. Dice así, pero Jesús dice así, pero Jesús, no, perdón. Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahora aquí dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Dice en el versículo 38, en Marcos 9, 38 al 39, es la misma historia, pero en el versículo 39 lo dice el Señor un poco más claro. Que nadie que haga algo en el nombre de Jesucristo, en el cuerpo del Señor, así sea de otra dominación o de otra iglesia, no podemos decir que no viene de parte del Señor, porque solamente con mencionar el nombre de Jesucristo hay poder, tiene autoridad, amén. Entonces eso es el que lo apoya en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a ver, amén, bendito Dios. Vamos a ir a otro incidente, al versículo, al capítulo original. Vamos a correr al Viejo Testamento, al Números 11, del 24 al 25 hasta el 30. Vamos para entender un poco más de lo que estaba pasando acá. Esta era una orden que estaba dando el Señor al pueblo. Esto es el Viejo Testamento. Aquí estaban con el mismo espíritu que persigue a la iglesia. Dice así, el 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habiendo, dice el 26, quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Miren nomás, aquí nos está dando una nueva lección el Señor a través de Moisés. Sabemos que Moisés siempre es como el simbolismo del Señor Jesucristo en el Viejo Testamento. Aquí el Señor más arribita le estaba dando una orden, le estaba diciendo que él iba a descender, que él iba a descender a su pueblo, que él iba a descender y visitar a su pueblo en esa nube.
que preparara a los 70 ancianos y que los pusiera alrededor del templo, porque el Señor iba a agarrar el espíritu de Moisés, del espíritu de Moisés para ponerlo en los 70 ancianos. Mas uno de ellos que no estaban en el templo, ellos estaban en el campamento donde ellos estaban campando, no estaban ese día en el tabernáculo. Pero lo que me llama la atención es lo que dice que el espíritu reposó el espíritu, dice el 26, casi en lo último. Estaban estos entre los inscritos. Ellos estaban sus nombres inscritos. Mire qué lindo lo que el significado de esto, como el Señor me lo hace ver. Sus nombres estaban inscritos en un libro del Señor, de Moisés, que estaban ellos como calificados para poder ejercer en la iglesia del Señor, en el tabernáculo, para poder recibir el Espíritu de Dios. Y ellos, aunque no estaban en el templo, ellos estaban fuera, ellos recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu que el Señor y todo sacó de Moisés, lo puso en cada uno de ellos. Por eso es que muchas veces no podemos juzgar, amén, porque esos hombres, esos ancianos que estaban allá aunque no estaban en el templo, ellos estaban buscando la presencia del Señor, eran siervos del Señor. Y dice que, y en el 27, dice que corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces, dice el 28, respondió Josué de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelo. Aquí él estaba mostrando el mismo espíritu que tenía Josué y Jacob, un espíritu sectario. Por eso mismo, muchas veces Josué, este joven, estaba a la par de Moisés, era su ayudante. Él era su mano, como quien dice, su mano derecha. Y aún así, él no se daba cuenta de la forma que estaba actuando. Estaba juzgando, estaba criticando a esos ancianos, que porque profetizaban. Y aún el otro que vino también, los dos. O sea que ese espíritu es silencioso y engañoso. Amén. Y debemos de ver con qué astucia trabaja. Y Moisés le respondió. Aquí viene lo más hermoso. Y lo que a mí me impactó, porque en realidad eso es lo que eso es lo que el Señor lo que nos contesta a cada uno cuando nosotros actuamos de alguna o de otra manera en contra de algún hermano. ¿Tienes tú celos por mí? Sabemos que Moisés no era Dios. Sabemos que Moisés no era Jesucristo. Él era un siervo de Dios. Era un gran siervo del Señor. Muy especial. Pero seguía siendo hombre. Tenía sus debilidades. Fallaba, como nosotros igual. Pero aún así, el Espíritu de Jehová habló a través de él. Y Dios le responde, porque no era el espíritu de Moisés, era el espíritu de Jehová que el Señor lo había puesto en Moisés. ¿Tienes tu celo por mí? Ojalá, le dijo, todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Mire qué lindo lo que el Señor desea para su pueblo. Lo que el Señor desea desde un principio, desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que el Señor para nosotros no es un padre que nos limita. No es un padre que limita a sus hijos para recibir lo que uno desea.
porque el Espíritu de Dios es el que nos va a restaurar. El Espíritu de Dios es el que restaura a la iglesia de Cristo. La palabra de Dios nos enseña, nos lava, nos limpia, nos enseña, nos hace crecer en diferentes áreas. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que transforma las vidas. Es el que da testimonio a aquellos que no creen. Y eso es lo que el Señor quiere para su pueblo. Miramos aquí, volviendo aquí en el versículo que estábamos en el principal, en Lucas 49:50. Pero gracias a Dios, el corazón de Cristo o el corazón de Dios es mucho más amplio que el de nosotros. Su amor, sus afectos son mucho más fuertes y puros. En su corazón caben todos los que el Padre le dio, los que estaban en el corazón de Dios antes que él fundase el mundo. Gloria al Señor. Bendito Dios. Vámonos aquí al 55. Vamos aquí a ver esta historia. Esta historia también, yo me he gozado con este mensaje porque el Señor nos muestra que nosotros como seres humanos no debemos de encerrar nuestra mente, de hacerlo por nuestra propia fuerza. Amén. La palabra de Dios es la boca de Dios. Y la palabra del Señor es para corregirnos. Jesucristo, la palabra viva, caminando en ese tiempo, corrigió a sus discípulos. Los corregía una y otra vez, hasta que llegó a la cruz del Calvario. Pero ya ellos estaban ya transformados. Así que nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos va a transformar día con día a través de su palabra. Pero es necesario conocer esos tesoros que están dentro de la palabra. Porque este es el problema de la iglesia hoy en día, de que trae división, porque muchos creen una cosa, otros creen en otra. Cuando no entendemos ampliamente la palabra de Dios, nos confundimos y criticamos, hablamos en contra de otros hermanos. Mas no sabemos, amén, que aunque estén allá afuera, son siervos del Señor. Aman al Señor también. Y quieren también ellos ser cambiados y que la palabra de Dios se les revele a ellos también. Amén. Aquí miramos en el 51 al 56, amén. El Señor aquí le dice que Él envía a sus discípulos a una ciudad llamada Samaria, a una ciudad que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Amén. Anteriormente, el Señor Jesucristo le había avisado, le había dicho a ellos, le había hablado que el evangelio fuese predicado, que fueran a predicar el evangelio a los judíos primeramente. Amén. Y no a los samaritanos, no a la gente gentil. Entonces, ahí había como una confusión entre los discípulos, entre ellos mismos, porque se recordaron, tal vez se recordaron de ese pasado que está aquí. Dice que Él los envía a Samaria. Él los envía a Samaria, pero antes que todo eso, el Señor le había prohibido, le había dicho que no fueran, le había dado unas direcciones, le había dicho que le había ordenado que no fueran a esas ciudades, a Samaria, a los gentiles todavía, porque el evangelio era primeramente para los judíos. Pero ellos de esa manera lo entendieron y ahí se les quedó, su mente se quedó como en ese estancado que nada más era para ellos.
Y por esa forma es que ellos actuaban de esa forma agresivamente, pensando que la salvación era solamente para ellos. Pero sabemos que el Señor, a través del caminar, porque sabía de que su crucificación estaba pronta a pasar. Él pronto iba a ser crucificado para que su resurrección viniera la salvación a todos, sin importar, amén, a judíos, griegos o gentiles, para todos. Amén. Y pues el Señor le cambia, le dice, pues vamos a ir a esta ciudad llamada Samaria. Vayan, crucenlos allá del otro lado y vayan y hablen con ellos y prepárenme un lugar allá para que preparen todo porque vamos a ir para allá. Ellos no querían, pues posiblemente pues ellos no querían ir porque no se llevaban entre sí. Y aparte de eso, los samaritanos los conocían a los judíos, que no se llevaban. Los judíos eran agresivos. Los judíos de naturaleza son agresivos y tienen su carácter fuerte. Y cuando llega allá, pues sabemos que le dice así, le dice en el 53, en el 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viviendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Mire que ellos, en esta actitud de ellos, Jesucristo, pues lo reprende de nuevo. A ellos los reprende. Amén. Y entre su confusión recordaban lo que Jesucristo les había dicho. Amén. Acerca de ellos. Pero Jesucristo le responde. Vosotros, entonces volviéndose dijo Jesús. Él lo respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Amén. El Espíritu se miraba en ellos de nuevamente aquí fuertemente. Amén. Ellos no habían entendido lo que el Señor les había dicho desde un principio, porque sus ojos, dices, estaban velados. La palabra estaba velada para ellos. Ellos no habían entendido el propósito del Señor Jesucristo, que era necesario pasar por Samaria. Pero aunque a ellos no lo recibieron, no importó, porque ellos lo rechazaron. Él tenía que continuar otras aldeas a ir a predicar el evangelio, que era todo el propósito. Porque sabemos que el evangelio, amén, no todos lo van a recibir. Y no por eso nosotros vamos a maldecir a otros que no quieran recibir el evangelio, o nos vamos a molestar con ellos, o a desearles lo peor. Porque sí, he visto personas, amén, que dicen predicar el evangelio y condenan a las personas. Condenan a las personas y a veces caemos en ese mismo espíritu nosotros como siervos del Señor. Puede llegar ese espíritu de error en nosotros y cometer el mismo pecado, porque es un pecado delante del Señor. Jesús prohíbe el sectarismo. Vamos a conocer las características del espíritu del sectarismo. Solo hay dos tipos de espíritu bíblicamente hablando: el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. No podemos confundir, como dije al principio, una cosa con la otra.
El significado de sectarismo es un celo propio, carnal. El sectarismo está lejos del celo santo de Dios. Dios es celoso y Él no comparte su gloria con nadie. El celo de Dios podemos sentirlo. Amén, es un celo aceptable, pero no nos vayamos a equivocar. Isaías 42:8. Amén. Bendito Dios. En Isaías 46:8 nos habla, amén, de ese celo carnal. En Primera de Reyes también, 19:14. Elías dijo, he sentido un vivo celo por Dios, por Jehová. Amén. Ese celo que sintió él es el celo de Jehová. Pero muchas veces decimos que eso es el celo de Jehová y estamos lastimando a un hermano que en realidad es del Señor. Amén. Y tenemos que tener ese discernimiento, conocer los espíritus. Hoy vamos a conocer también cómo poder conocer el espíritu de error y cómo poder conocer el espíritu de verdad. La palabra sectarismo es una actitud física que tiene la tendencia de dividirse, intolerancia, discriminación, odio, que le dan mucha importancia a ciertos grupos sociales, políticos o religiosos. Trae mucho daño y destrucción. Esa era la preocupación del Señor. Amén. Esa era la preocupación del Señor. Cuando vio esta actitud en Juan y en Jacob, la preocupación de él era que eso le iba a hacer daño en el ministerio que ellos iban a tener cuando el Señor Jesucristo se fuera a los cielos. Entonces el proceso del Señor no se fue hasta que la promesa fue cumplida en ellos, para que ese espíritu completamente fuera consumido. Amén. ¿Y cómo lo consumió? A través de su caminar con el Señor. Amén. El Señor lo tuvo que confrontar varias veces, lo reprendió varias veces y se sintieron tal vez avergonzados delante de las personas, humillados, pero ese orgullo muchas veces el Señor nos los quiere apagar, amén, con su palabra, en confrontarnos para que nosotros reconozcamos que el dueño del evangelio, el dueño y el único del evangelio que es Jesucristo, Él lo pagó a precio de sangre. Él vino a entregar su vida en la cruz del Calvario. Y no podemos estropear y dañar al cuerpo de Cristo. Amén, por cosas, por inmadurez como cristianos. El Señor en esta noche quiere que nosotros crezcamos y que maduremos. Amén. Y que si escuchamos algo que nosotros creamos que no viene de Dios, calladito, vaya a la palabra de Dios, busque los versículos, métase a la palabra de Dios, pidámosle al Señor sabiduría, inteligencia para entender su palabra, metámonos a la palabra de Dios, que Él la respuesta, Él es un Dios que tiene todas las respuestas para su pueblo. La palabra de Dios tiene todas las respuestas. Y así nosotros vamos a aprender a través de la palabra del Señor y podemos llevar la Biblia, la respuesta a ese hermano que tiene un espíritu de error. Amén. Y así podemos nosotros, entre nosotros, corregirnos. Porque ¿quién más nos va a corregir? No vamos a esperar el juicio de Dios en aquel día y digamos, Señor, fue por ignorancia. Como dice, no vayas a hacer que me enoje, que el ángel se enoje contigo. Que no vayamos a decir, ay, fue por mi propia ignorancia, Señor. Una hermana me dice anoche, hablando con ella, no es de aquí. Hermana, dices que yo le creo, yo voy a la iglesia nada más a escuchar la palabra. Y pues solo es la culpa de los pastores si dan algo malo.
No, le digo. Está muy equivocada. Es que, mire, hermano, nosotros tenemos que pararnos en la brecha. No hay que dejarle al enemigo meter zorras pequeñas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Nosotros debemos de defender el evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios no hay mentira. En la palabra de Dios confronta al enemigo y confronta la mentira. Le digo a esta hermana, la verdad no, es mentiras. Los pastores, muchos de ellos se han puesto solos. Muchos de ellos no leen la Biblia. Muchos de ellos copian otros mensajes y muchos de ellos están equivocados. Son mensajes erróneos, antibíblicos, que nada más predican y dicen lo que les conviene y confunden al pueblo del Señor por años. Por eso es necesario que nos metamos a la palabra del Señor. Y esta hermana me decía, es que es la culpa de los pastores. Ellos tienen la responsabilidad de enseñarnos. Sí, es cierto. Pero no van a estar las 24 horas enseñándonos. Cuando nosotros salgamos afuera y nos toque enfrentar a alguien que quiera saber de la palabra de Dios, ¿qué le vamos a dar si no sabemos nada? ¿A quién vamos a llamar? ¿Vamos a llamar al pastor? ¿Vamos a llamar a la hermana o al hermano que sabe más, que habla más de la palabra o que lee la palabra? No podemos depender de nadie, solamente de Dios y de la palabra y del Espíritu Santo. Dios nos dio dos ojos, nos dio una boca y nos dio dos oídos para poder escudriñar y aprender la palabra de Dios. Porque nadie en aquel día va a decir que fue por ignorancia, que nos perdimos, o hicimos algo erróneo, o dijimos algo erróneo. Aunque la palabra duela, mis hermanos, tenemos que hablar lo que está escrito en la palabra de Dios. Y si yo tengo algún error, no me voy a enojar que me corrija. Bíblicamente no me voy a enojar. Nadie se tiene que enojar ni ofender. Al contrario, tenemos que estar agradecidos unos a otros porque así nosotros crecemos. Jesucristo le daba el crecimiento a sus discípulos. Él los corregía. Él era la palabra viva. Él era la palabra andando. No tenían Biblias. Era la palabra andando. Él salía toda la palabra salía de su corazón. Esta Biblia, la palabra está escrita directamente del corazón de Dios. Cada palabra ha salido del corazón de Dios. Así que no la podemos despreciar, no la podemos disminuir ni aumentarle. Porque eso sí es maldición que nos vamos a acarrear. Porque son almas que necesitan saber la Biblia, necesitan saber la verdad para restaurar sus vidas, para poder crecer en el evangelio, para poder ser liberadas, para poder ser sanas de su alma. Amén. Y eso el Señor nos está llamando la atención en esta noche, mis amados hermanos, porque su redención está cerca. La redención de la venida de Cristo está cerca, mis hermanos. No se puede, yo no puedo decir otra cosa sin acordarme de la venida de Cristo en cada mensaje. En cada mensaje es necesario recordarle al pueblo que Cristo viene pronto. A muchos les ofende la palabra o es demasiada para su gestión, para poder comerse. Pero es necesario que crezcamos. Es necesario que nosotros recordemos al pueblo. Amén. Y que nos metamos más y más en las cosas del Señor. Amén. Vamos a seguir escudriñando qué es este espíritu. Este espíritu se ha movido desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como le dije al principio. ¿Cuál es un problema para el cuerpo de Cristo y para desarrollar los dones de la iglesia y el crecimiento espiritual? El problema del sectarismo, el seguidor de la iglesia. Amén. Bendito Dios. Le damos gloria y honra al Señor Jesucristo. Pero le damos gracias al Señor Jesús, que cuando llega Jesús se van las tinieblas, mis amados hermanos. Pero siempre se filtran espíritus encubiertos en medio de su pueblo, que algunos son difíciles de detectar.
Solo con la lupa de Dios, a la luz de su palabra, como lo hemos dicho, y de su Santo Espíritu, a través de sus dones son descubiertos. El espíritu sectario es muy agaz. Amén. Es un celo carnal. Eso es el espíritu sectario. Un celo carnal destructor. Amén. No desea ejercer, no deja ejercer los dones. Evita el crecimiento espiritual. No cree, discrimina, hace comparaciones que son mejores que otros. Amén. Y se aparta. Hay un versículo, mis amados hermanos, que es muy confrontador, que el Señor nos habla a través de él. Esto está en Isaías 65:5 y dice así: sin embargo, dicen unos a otros, no te acerques demasiado porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Ese pueblo es un hedor, dice, para mi nariz, un olor irritante que nunca desaparece. Es un espíritu carnal y diabólico y se mueve en medio del pueblo de Dios. En general, mundialmente, mis amados hermanos. Y ese es el motivo que existen diferentes dominaciones. Sabemos que la palabra de Dios nos confronta y hay muchos el por qué. Hay unos que creen en una cosa y en otra cosa. Bíblicamente no nos podemos juntar con esos grupos. Si tienen alguna secta o si tienen andan en un espíritu de error. Por eso es muy importante. Aunque miremos, amén, que a esos hermanos los usa el Señor en diversas áreas, amén, no hay que rechazarlos, amén, hay que aceptarlos, hay que apoyarlos. Dios aborrece la actitud sectarista. El Espíritu de Dios no tiene fronteras, no hay límites, Él se mueve donde Él quiera y usa a quien Él quiera y como Él quiera. Amén. Él es el quien reparte los dones. Amén. Él es omnipotente, es poderoso, es omnisciente, lo sabe todo, omnipresente y está en todos los lugares. Amén. Bendito Dios. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Muchas veces ese espíritu nos hace pensar que, como le dije, que estamos haciéndole un favor al Señor y haciéndole daño a otros. Amén. Hay sectas que creen que matar es hacerle favor a Dios, como en las ciudades, en los países allá de Arabia y de los musulmanes. Al matar, ellos creen que ellos aman a Dios según ellos, pero sirven a Dios, pero al matar ellos creen que le están haciendo un favor a Dios. Entonces, esto es un espíritu sectario grave. Amén. Es de odio, racismo. Ese es el espíritu que se mueve en esos grupos y se filtra en las iglesias también, así disfrazado. Amén. Es un espíritu destructivo, antibíblico y satánico. Dios lo desprecia, amén, delante de sus ojos. Amén. Vamos aquí a ir rápidamente. Aquí en Lucas 18:9-14 también nos dice. Mire lo que nos dice otro rápidamente, otra experiencia. Amén. El fariseo sectario oraba de pie, así, no sé si recuerdan ustedes. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces al día, por semana, y pago el diezmo de todo lo que tengo. Este hombre cometía pecado grave delante de Dios.
un líder fariseo sectario, que aún a Jesucristo en esos tiempos lo discriminaron, lo persiguieron, lo acusaban. En el nombre le decían, de Belcebú echas tú fuera demonios. Eso está en Mateo 12:24. Recordemos que a él lo despreciaban, a él lo persiguieron, a él le decían. Pero el Señor dice también, ¿amén?, que una casa dividida contra sí misma cae. Entonces el Señor nos quiere llamar la atención, mis amados hermanos, en esta preciosa noche. Amén. Que nosotros debemos estar preparados para su venida. El Señor quiere redimir restaurar su iglesia. Miramos también, amén, aquí en Pablo, en la iglesia de Corintios, estaba pasando ese mismo problema. En la iglesia de Corintios miramos que había otro problema de sectarismo, el mismo espíritu se moviéndose en la iglesia de Pablo. Vamos a ir rápidamente aquí en el Primera de Corintios 1:10, dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, dice, porque a él le habían informado a través, amén, y él les envía una carta, estando preso, a la iglesia de Corintios. Su preocupación, él ruega a la iglesia de Corintios. Había división, amén. Hablaban diferentes cosas, dan ni siquiera, yo pienso pues que aquí a lo que dice, que hablen una misma cosa, que hablaban diferentes cosas, ya habían dejado, ellos eran verdaderos cristianos. La iglesia de Corintio era una iglesia que comenzó bien, que tenía los dones espirituales, estaban en una iglesia en movimiento, pero ellos se fueron apartando, se fueron separando, dividiendo adentro de la iglesia, hacer sus propios grupos y hablar cada quien sus propias conclusiones y sus propias ideas. Dándole, dice aquí, por los que creo hay entre vosotros en contienda. Dice, quiero decir que cada uno, dice el 12, de vosotros, yo digo, dice, soy de Pablo, Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso, dice, está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Así que el Señor nos confronta, les confronta a ellos ahí, Pablo, amén, diciéndolo, reprendiendo que se habían hecho ídolos humanos, se habían hecho ídolos de los líderes, amén, y ya habían dejado de último a Jesucristo, la doctrina del Señor la habían dejado como ya que no muy importante. Estaban clamando a otros hombres humanos, siguiendo a esos hombres, haciendo sus propias conclusiones con ellos, siguiéndolos, errando, amén. Pero el Señor nos llama la atención, amén, que nosotros no debemos ser como la iglesia de Corintios. Nos quiere llamar la atención. Él dejó registrado en la palabra de Dios. Queda registrada cada historia aquí para que nosotros aprendamos de ellas. Amén. No es solamente para ver que los discípulos, que cómo eran de desobedientes. Nos llenamos la boca diciendo, los discípulos, los judíos, ellos. No, nosotros somos, ellos ya no están en la tierra. Ellos nos dejaron un ejemplo. Amén. El ejemplo, que no cometamos el mismo error. Entonces nosotros estamos vivos. Los que estamos vivos y tenemos oportunidad de arrepentirnos y de arreglar nuestra condición como hermanos, la arreglemos. Amén. En paz. Amén. En paz, porque tenemos un solo Dios. No hay varios dioses. No hay muchos cielos. Hay un solo cielo. Y si no nos podemos llevar en esta tierra, no vamos a poder llegar al cielo, porque allá vamos a estar todos juntos reunidos. Amén. Que nosotros aquí en esta tierra debemos de amarnos, porque a eso el Señor nos ha llamado. Vamos a ver el espíritu de error y el espíritu de verdad rápidamente.
El tiempo corre. Y dice así, en Primera de Juan 3:24, dice así, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pero dice el 6, escuche, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que escucha la palabra es el espíritu de verdad. El que no escucha la palabra y se aparta de ella, eso es el espíritu de error. Así que nosotros lo tenemos muy bien en claro. Por eso la palabra de Dios, dice el Señor, que la guardemos en nuestro corazón, para que nosotros no nos apartemos de sus caminos. Amén. Ahora ya conociendo el espíritu de error y el espíritu de verdad, vamos a ver rápidamente aquí, en el mismo capítulo, Primera de Juan 3, del 10, dice así, 3:10 dice en el Primera de Juan, estos son los hijos del diablo y de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dice el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahí está la clave, amados hermanos. Y dice el 12, no como Caín, que era el mal del maligno y mató a su hermano. Los dos eran hermanos, los dos habían nacido de la misma madre, pero los dos no tenían el mismo espíritu. En esto notemos que Dios, amén, tiene a sus hijos ya marcados. Y lo conocemos ¿por qué? Por guardar su palabra. Amén. Por seguir sus mandamientos. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y por causa le mató. Dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que ahí está la respuesta. Amén. Que todo aquel que haga mal es del diablo y todo aquel que hace el bien es de Dios. Entonces, eso es como podemos conocer a los espíritus, amén, de qué espíritu somos cuando llegamos a la iglesia. Entonces, si miramos a un hermano, amén, que está queriendo agradar a Dios con su mayor esfuerzo, hay que apoyarlo, hay que tratarlo con amor. Hay que tratarlo con amor, con paciencia, amén. Y pues la palabra de Dios nos llama la atención, amén. Y dice aquí, el 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ninguna vida eterna permanece en él. Amén. Ahora vamos a ver aquí este último. Y con esto voy a cerrar. Dice así, amados, dice en Primera de Juan 3:2. 1:2 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, dice el 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es
puro, mis hermanos. Bendito Dios. Le damos gracias al Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Quiero leer aquí para concluir. Bendito Dios. Bendito Padre. El significado. El Señor quiere restaurar a su iglesia. El significado de la restauración para la iglesia. En primer lugar, la restauración significa que la iglesia desplegara el tipo de amor que Jesús manifestó durante su ministerio sobre la tierra. Jesús dijo que la gente conociera a sus discípulos por su amor. Esto está en Juan 13, 34, 35. Usted lo puede ver en su casa si usted gusta. La restauración también significa la manifestación del poder limitado de Dios por medio de su iglesia. Eso ocurrirá cuando a través del pueblo de Dios fluyan los dones del Espíritu y obren sin limitaciones ni restricciones bajo su dirección y en el Santo Espíritu y del amor divino de Dios. A través de la plena manifestación de los dones y ministerios señalados por Dios y obrando según el amor esencial a su propia naturaleza, la iglesia alcanzará un nivel de madurez y unidad que solo podrá ser por medio en términos de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto está en Efesios 4:13. Mientras la iglesia se convierte en un templo santo, Efesios 2:21, habitado por un sacerdocio consagrado que ofrece sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No hay otro medio, no hay un medio de hombre, solamente a través de Jesucristo. Todas las personas son atraídas al Señor y el mundo verá por fin la gloria de Dios a través de la iglesia restaurada. Mis amados hermanos, pues sabemos que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Es fiel y verdadera. Amén. Y pues así como Juan, volviéndonos a la palabra, aquí en Lucas, podemos mirar ahí, amén, que el estado de Pablo, el trueno, y su hermano Jacobo, como lo habían nombrado, los hijos del trueno, porque eran tremendos, amén, impulsados a su celo carnal, amén, el Señor le mostró que les tenía que machacar. Pero Dios los transformó. Y al final de sus vidas, estos hombres que eran conocidos por algo así como el trueno, como les acabo de decir, amén, también fueron conocidos por algo más. Jacobo fue el primer apóstol en ser martirizado. Y Juan llegó a ser conocido como el apóstol del amor. Fue el autor del Evangelio de Juan. Dios convirtió, los transformó, amén. Los convirtió y los transformó a su imagen. Gloria al Señor.